Hola a todos, me da mucho gusto tenerlos de nuevo con nosotros y espero que tengamos nuevamente un encuentro que les sea útil. La idea de estos programas es darles algún instrumento, algún conocimiento o alguna experiencia que pueda ayudarles a transitar por las diferentes situaciones que aquí podemos plantear. Aunque en muchos de los casos, en el fondo, la idea inició con dar información a las personas con cáncer de mama, hemos decidido, Rosalinda y yo, ampliar un poco el espectro del programa para hacer temas un poco más generales, que desde luego van dirigidas a todo tipo de público y agradecemos mucho tu presencia. Como ustedes ya saben, estoy muy acompañada por Rosalinda Cudurie Sandoval, quien es psicóloga, tiene una maestría en terapia gestalt y estudios de tanatología, de cultura para la paz y relaciones de ayuda. Y hola Rosalinda, ¿cómo estás? Hola Cristi, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí acompañada por ti y por todo el público que nos escucha y nos ve. Gracias, Rosalinda. Es un gusto de veras platicar contigo y tratar estos temas que muchas veces son personales, pero que platicados entre dos personas pueden darnos a todos ciertos parámetros. Desde luego que cada quien tenemos nuestra experiencia personal de los mismos, pero siempre confrontarlo con la vida de los demás nos da perspectiva, nos da enfoque, nos permite abrir hacia nuevos horizontes, ver otras realidades, otras maneras de reaccionar u otros aprendizajes en la experiencia de otras personas que nos pueden ayudar a vivir mejor o a cambiar muchas veces el rumbo de nuestras vidas porque nos enfrascamos tanto en ellas que a veces dejamos de ver otras realidades que también son viables y que podrían ser un mejor camino para cada uno. Así es de que esperemos que el tema de hoy les guste y les sirva. Y si no, aunque lo escuchen y solamente sepan que aquí estamos, ¿no? Hemos decidido hablar hoy de un tema muy particular. En mi experiencia personal, es uno de los temas más difíciles, no solo de tratar, sino de enfocar, por supuesto, sino de vivir, porque uno va por la vida haciendo cosas buenas, haciendo cosas regulares, equivocándonos 1000 veces, y que en la confrontación o en la coexistencia o en ese compartir con otras personas, muchas veces sufrimos los efectos o todas las veces sufrimos los efectos de las personas que conviven con nosotros. Y en múltiples ocasiones, esa convivencia nos causa, si no un daño directo, sí nos causa desde molestias hasta daños muy severos, físicos o incluso emocionales muy profundos, que es difícil pasar por alto, pero al mismo tiempo resulta muy dañino y muy complicado quedarnos atorados cuando esa situación se produce y nos enganchamos de tal manera que no podemos soltarlo. Y entonces ahí es donde podemos incluir un tema como el de hoy, que es el tema del perdón. Qué palabra tan corta, qué palabra tan sencilla, qué palabra tan simple, pero al mismo tiempo tan llena de significado y sobre todo de eso que es difícil entender, que es difícil compartir, que es difícil sentir y que además es difícil sincerar, porque probablemente el perdón no solo es algo que se dice, sino es algo que debe sentirse en el corazón. Y cuando nos han herido, nos han lastimado, nos han privado de algo muy valioso que nos trastorna la vida,
es difícil seguir adelante como si nada pasara. Y la pregunta es, pues ¿realmente no pasó? ¿O debemos fingir y hacer como si nada hubiera sucedido? ¿O no? Verlo, aceptarlo, analizarlo y sí superarlo, pero superarlo con cierta perspectiva. Entonces, me parece que hablar del perdón no es algo fácil, mucho menos es practicarlo, pero bueno, en la plática contigo, Rosalinda, estoy segura de que tendremos luz en muchos sentidos. Sí, pues como tú dices, el perdón, aunque es una palabra corta y sencilla, y desde chico pues nos enseñan nuestros padres pues a perdonar, pide perdón, no guardes rencores, pero el perdón es un proceso y quien no lo ve así, pues es difícil pasar por él y como todo proceso, pues tiene sus pasos, tiene sus caminos, hay muchos autores, muchos religiosos, autores, laicos que han escrito sobre el perdón y también quitar los mitos acerca del perdón, de que cosas que creemos que es perdón y no es el perdón. O sea, muchas veces una disculpa es diferente a un perdón. Y esto lo hemos oído muchas veces, que el perdón, más que otorgarlo para la otra persona o darlo a la otra persona, el perdón es algo que si acabo teniéndolo y acabo pasando por ese proceso, es algo para mí, es algo más sanador para no vivir con resentimientos, con frustraciones, con heridas, con deseos de venganza, con fantasías ilusorias de ojalá le pase, ojalá no le pase, ojalá. Y bueno, eso te gasta energía, te gasta tiempo, te desgasta más bien, o sea, te desgasta y pues no llegas a nada bueno para ti. Entonces, cuando empiezas a entender que el perdón es para ti mismo, entonces es cuando empiezas a caminar por ese proceso. Y como decía, es un proceso largo, sinuoso, que algunos autores mencionan 4 o 5 pasos, hay otros que mencionan 12 pasos y que te hablan también de lo que no es el perdón. El perdón a veces pues no requiere una reconciliación, no porque perdones la otra persona o tú mismo vas a reconciliarse. ¿Por qué? Por muchos motivos, porque igual y ese proceso es solo para ti y para sanar, porque a veces no conoces a la persona, porque a veces ya se murió, porque a veces no es conveniente que vuelvas a relacionarte con otras personas. Hay muchas y diversas circunstancias por los que pues no es conveniente, ¿verdad? El perdón tampoco es olvidar porque pues alguna vez escuché a un sacerdote y bueno, en muchos libros que he leído, no es olvidar porque no tenemos esa capacidad de tener, digamos, Alzheimer o decisión que sí recuerdo y que no recuerdo, ¿verdad? Y como tú bien decías, ¿verdad? Tampoco es una negación a los hechos que sí nos dolieron, que sí nos afectaron o que sí nos causaron un mal mayor, porque bueno, hay desde pedir una disculpa hasta realmente pedir o otorgar el perdón. Tampoco el perdón es una posición de superioridad. O sea, que cuando yo otorgo el perdón es decir, yo me siento mayor o más o superior o con más experiencia o con más sabiduría. No, el perdón al contrario se debe de dar entre iguales. Cuando tú empiezas a reconsiderar a la otra persona como un ser humano igual, falible, que se equivoca, que es cuando realmente reconoces que tú también, cuántas veces, pues no has hecho daño o lastimado o herido
no, y a veces queremos medir con juicios así, pero yo no he matado. Pues sí, no has matado físicamente, pero cuántas ilusiones has matado, cuántas esperanzas, cuántos sueños. Y, y bueno, entonces no hay una medida. Hay personas que también dicen, no, es que no es necesario perdonar. No, yo sí creo que es necesario perdonar y que es un proceso largo, es un proceso que empiezas a caminar y que hay muchos caminos difíciles, muchos pasos difíciles para dar, reconocer la ira, reconocer el coraje, reconocer la sed de venganza. Eso no quiere decir que lo lleves a cabo, eso quiere decir que tú reconozcas en qué etapa estás, qué etapa del perdón estás viviendo para pues procesarlo. A veces se requiere ayuda, a veces se requiere terapia psicológica, acompañamiento grupal, acompañamiento espiritual y pues a veces no podemos solos, ¿verdad? Y bueno, todo eso es en grosso modo parte de lo que es el perdón. Sí, yo pocos temas he visto a lo largo de mi vida en cuanto a conocimiento. Pocas veces he visto un tema tan complejo porque de entrada yo veo dos perspectivas, ¿no? El ofendido que perdona y el que ofende y que en su caso pide perdón o quiere ser perdonado o no le importa ser perdonado, ¿no? Es yo creo que una cuestión de dos lados. Entonces, si te parece, vamos a ver las dos perspectivas, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo soy la víctima, yo soy la persona ofendida? ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer para, en su caso, poder perdonar? Porque el perdón, algo que también me ha quedado muy claro en la vida, es que aunque yo tenga la mejor intención de perdonar, tiene ciertas circunstancias de la vida, del contexto donde sucedieron las cosas y que requieren que yo las vea no solo con amplitud, sino con exactitud y con profundidad. ¿A qué me refiero? Que no podemos las acciones descontextualizarlas, no simple y fríamente decir, a mí me ofendieron porque me hicieron esto, ¿no? Me insultaron o me humillaron, sino que es necesario, me parece que en primer lugar, pues ubicarse bien en la situación en la que eso sucedió y valorar cuáles eran los papeles que jugábamos cada uno o qué se dijo antes o qué se dijo después que llevó a esa situación para tener pues un panorama claro de en qué circunstancias sucedió el hecho que a mí me dejó tan ofendido, lastimado, herido o lo que sea, ¿no? Pero partir de una realidad lo más exacta posible y fría, ¿no? Objetiva, pues. Exactamente. Y como tú dices, hay, mencionaste una palabra muy importante, a veces nos sentimos víctimas. Y sí, en ocasiones somos víctimas. ¿Cuándo es una persona víctima? Cuando no tiene los recursos para responder a esa agresión o a esa... ¿Y cuándo es esto? Casi por lo regular es cuando somos niños, porque los niños no tienen los recursos ni intelectuales, ni económicos, ni psicológicos, ni emocionales, ni cognitivos para eh, defenderse ante una situación. Y entonces sí, si eres víctima y como tú dices, en este proceso del perdón hay que pues tocar esas heridas que a veces, que también como tú mencionas, a veces vamos por la vida y nos hacemos en la negación o de la vista gorda y decir, no, mejor no pasó, mejor para qué volver a tocar eso, para qué, pues sí es muy doloroso y hay que volver a veces a tocar esas heridas, pero para sanarlas, para curarlas y para reconocer que soy víctima, pero dentro de ese proceso y de acuerdo a la técnica en donde
tú trabajes este proceso del perdón y te acompañes por un terapeuta, por un psicólogo, por un sacerdote o por un guía que te va llevando en este proceso, pues puedes analizar objetivamente por qué esa persona actuó de esa manera. O sea, qué recursos tenía y también su historia personal. Y no para justificarla ni para, pero sí para entender que esa es otra de las posturas. Cuando soy víctima, entender por qué la otra persona actuó de esa manera. Y es muy difícil porque casi en esos momentos la víctima es el niño y desgraciadamente los que somos en algún momento abusivos de ese niño, pues somos los padres, porque gritamos, porque dejamos de hacer cosas, porque no estuvimos presentes, porque así seamos los padres ejemplares, a veces ocasionamos heridas en nuestros hijos que marcan esa cuestión de víctima porque no tenían los recursos. Y yo en mi autoridad y en mi poder, pues ocasioné queriendo o sin querer esa herida en nuestros hijos. Y entonces ese acompañamiento y ese proceso es para ver por qué actuó así esa persona que yo quería y que actuó para entonces yo sanar y tratar de objetivamente, porque también hay otra circunstancia que también esa es muy dolorosa y no deja de ser dolorosa cuando no eres víctima, pero te das cuenta que tú hiciste o dejaste de hacer algo para propiciar aquella situación de ofensa o de herida o de, o de falta de respeto, ¿verdad? O sea, porque no supiste poner límites, porque confiaste demasiado, porque... Y entonces también hay otro camino donde te volteas a ver y ves tu vulnerabilidad, tu fragilidad. Entonces no solo te enojas con la otra persona, sino también contigo mismo por decir, pero pues, ¿qué estaba pensando que dejé pasar aquello o que no puse ese límite o que no me salí de ahí o que confié demasiado en esta persona? Y hay otros perdones circunstanciales que a veces ni conoces a la víctima y te dejan heridas fuertísimas porque hay demasiada violencia y desgraciadamente a veces hay que una persona fallece por un accidente automovilístico, por un secuestro, por un eh, crimen, ¿verdad? Y bueno, ahí también es otro proceso pues muy difícil porque perdiste algo y te quitaron algo que querías entrañablemente. Pudiera ser un hijo, un hermano, un padre y bueno, ¿cómo perdonar a alguien que, que con alevosía o con falta de ética porque a lo mejor iba tomado o estaba alcoholizado, drogado y pues le quitó la vida a un ser querido tuyo y pues es otro proceso, o sea, es que son muchos casos que cada uno hay que tratarlo pues indistintamente, ¿verdad? Fíjate que si nos centramos en lo que dices, yo vería dos cosas que me llaman mucho la atención. Por un lado, el caso de los niños, en donde efectivamente debemos de comprender que son frágiles, que son vulnerables, que nosotros adultos estamos en una posición superior a ellos y que por lo tanto es fácil abusar de ellos. Y en esa situación es importante que nosotros tengamos conciencia de lo que es el respeto y lo que es propio del trato a un pequeño, ¿no? Porque es cierto que muchas veces es como padres, decimos, yo eduqué a mis hijos igual
y ellos reaccionaron diferente y a algunos los dañé en lo más profundo sin quererlo. Pero la realidad es que a veces, como tú lo mencionabas, es muy difícil saber cuáles son las consecuencias de eso que hacemos con tanto amor y con tantas ganas de que salga bien y sale al contrario. Y resulta el efecto boomerang que se nos revierte y que no solo eso, los daña profundamente para el resto de su vida. Y ahí, por un lado, es importante encontrar algún recurso que nos permita vivir con eso, sabiendo que somos falibles, que todos nos podemos equivocar, que podemos cometer todos los errores en nombre del amor y dañar a lo que más queremos. Pero también saber, tener la tranquilidad de saber que nuestros hijos van a ser a pesar de nosotros, que ellos logren superar esos límites o esos errores involuntarios o a veces voluntarios que cometemos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que ese me parece un tema muy delicado, es porque el niño, pues también debemos acostumbrarlo desde pequeño a poner límites, pero es un poco difícil pensar qué límites el niño le puede poner a los papás. Más bien pensaríamos cuáles son los límites que los papás le ponemos a los niños, ¿no? Pero en cuanto a adultos, a las relaciones entre adultos, ahí siento que hay una situación muy delicada que se relaciona con el tema que en varias sesiones hemos tratado, que es el tema de autoestima, que incluso es aplicable al niño. O sea, tratar de que el niño tenga una buena autoestima va a garantizar que, aunque sea en el fuero interno, el niño sea capaz de ponernos los límites que necesite para no salir dañado o ser lo menos dañado posible. Pero saliendo un poco del tema de niños, cuando estamos en adultos, estoy pensando, el tema que estoy pensando de fondo es el tema de la violencia familiar, de la violencia de género, sin entrar a ese tema que será motivo de algunas otras sesiones seguramente, pero en cuanto a la violencia, una de las características que has mencionado y me parece que es una de las principales, es esa capacidad que podemos nosotros tener de poner límites. Porque para ser víctimas se requieren varias cosas, pero la primera es que tengamos la posibilidad de poder real de poner límites. A veces sí la tenemos y no los ponemos. Y entonces tenemos una baja autoestima que se refleja de esa manera. Y entonces las acciones de las otras personas no es que sean una consecuencia de nuestra falta de poner límites, porque eso sería incoherente, ¿no? Pero es importante que sepamos rescatar nuestra autoestima para ser capaces de poner límites y evitar en lo posible que la gente o las personas o el otro sexo abuse. Una de las mejores formas de curarnos en salud es promover unas mejores autoestimas, personas más fuertes que por un lado, puedan poner límites, aunque yo sé también que en la realidad a veces no se pueden poner los límites, pero entonces ahí hay que identificar que el límite es irse, no quedarse en esas relaciones pensando, no, sí, yo lo voy a perdonar y entonces vamos a establecer una nueva relación porque ya me lo ofreció y ya me lo dijo. Hay que saber ver con realidad, con objetividad las situaciones que nos lastiman, que nos hieren, observar cada cuando son, si son frecuentes, si son constantes, si hay una razón de fondo de algo que nos puedan reclamar o realmente, como sucede en muchas ocasiones, son fantasías de la otra persona, exageraciones o simplemente una forma de ser que nos ofende y que nos lastima. Y es importante distinguir cuándo debemos perdonar y continuar y cuándo debemos perdonar y salir y buscar una nueva vida, ¿no?
Sí, porque como decíamos, no hay reconciliación. Y voy a regresar un poquito al punto de los niños. O sea, cuando tú le enseñas al hijo a tener respeto por sí mismo, le estás incrementando su autoestima y le estás ayudando. Una vez me sucedió algo muy personal, lo voy a decir, y más que sentirme mal, me gustó. O sea, el darme cuenta que yo le estaba alzando la voz a mi hija y le estaba gritando y le estaba llamando la atención. Y entonces ella volteó y me dijo, mamá, respétame, no me hables así. Y bueno, mi reacción, pues estaba yo enojada, pero a la vez me dio gusto el que ella supiera algo que yo le había enseñado a pedir respeto y a poner límites, ¿verdad? Claro, no era alguien tan pequeño, porque ahora ya dicen que a veces, ahora los hijos ya te pueden hasta demandar, ¿verdad? Sí, pero esa seguridad y ese respeto, y también tener la confianza de que si pues somos falibles y no actuamos bien y por mejor que queramos hacer para nuestros hijos y para los seres queridos, pues vamos a tener fallas, pero también confiar y dejarles ya en un momento dado la responsabilidad a ellos y no seguirnos culpando o lacerando por algo que hicimos, porque también en este proceso del perdón también hay un perdón hacia ti mismo, hacia reconocer que así como hay que perdonar a otros, también hay que perdonarnos a nosotros por lo que dejamos de ser o por lo que hicimos o por lo que hicimos de más, porque a veces también esa sobreprotección, ese sobre cariño, a veces ahoga y asfixia, esa palabra, ahoga al niño, ¿verdad? Y entonces, pero saber que después de determinado momento, ya como adulto, es su responsabilidad pasar por ese proceso y ojalá les hayamos dado las herramientas para que ellos se atrevan a enfrentar esos miedos y a cruzar por el camino del perdón hacia nosotros o hacia cualquier otra imagen de autoridad que haya invadido su espacio, ¿verdad? O pues su dignidad, su autoestima, su persona, ¿verdad? Y entonces, pues por ese lado. Y por el otro lado de las víctimas, pues sí, saber, como decíamos, el perdón no requiere en muchas ocasiones o en algunas la reconciliación. El perdón es para mí. Voy a perdonar a la otra persona y esas relaciones van a ser diferentes o no van a tener relaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona, porque no te conviene, porque ya te diste cuenta que mejora a distancia y el perdón. Y entonces tal vez te preguntarás, ¿y entonces para qué perdonar? Pues para ti misma. Y fíjate, parece de magia, pero cuando pasas por ese proceso y lo llevas a cabo, suceden cosas maravillosas en ti. Vives sin menos resentimientos, sin menos ideas fantasiosas que te desgastan, que te agotan, que te quitan energía para ubicarte en cosas que sí podrías avanzar tú en ideas, en proyectos, porque estás con ese resentimiento y con esas ideas obsesivas de y cómo que le vaya mal y cómo que no le salga bien esto y que cómo él se avanza y yo no avanzo o ella se avanza y yo no avanzo, en fin. Y eso te desgasta, te quita energía y entonces cuando perdonas te das cuenta que la magia empieza a surgir en ti, que los cambios y las cosas alrededor y lo digo por experiencia propia, porque pues sí, a veces es fácil leer un libro y decir, ay, voy en el paso uno, en el paso dos, o ya superé aquello, y te das cuenta que pues vuelves a caminar y todavía te sigue lastimando esa piedrita o esa herida que todavía duele un poquito porque está lloviendo, porque, en fin. eh, y entonces, cuando lo haces por experiencia propia,
puedes decir que sí suceden cosas maravillosas alrededor. Y yo creo que pues todos en menor o mayor cantidad, porque no es algo medible decir, ay, es que perdonar esto es, wow, lo máximo, pero para cada persona el incidente o la herida que haya sido es importante y es significativa y hay que tratarla y hay que verla que si se superó es un gran avance y un gran reconocimiento para él mismo, no para la otra persona y no para, eh, como yo bien decía, bueno, como yo decía, para no vanagloriarte y decir, ah, yo soy un ser superior porque pude perdonar aquello. No, yo soy un ser que siento gratitud hacia mí mismo y me siento contento y me siento satisfecho. Y la vida me ha dado muchos ejemplos de que ese es el mejor camino para mí y para las relaciones, el perdón. Sí, fíjate que aquí salió una palabra muy importante, me parece respeto, que cuando ese respeto se infringe es cuando generalmente herimos o lastimamos o nos hieren o nos lastiman. Entonces, en el fondo del respeto, perdón, del perdón, hay una situación relacionada con el respeto. Y bueno, en la medida en que tengamos conciencia de lo que es respetar y que nos respeten, si nosotros, vuelvo a lo mismo, tenemos una más clara idea de nuestra autoestima, del valor que nosotros tenemos, pues entonces podremos medir de mejor manera cuál es ese respeto, el tamaño del respeto que merecemos, porque si nosotros no nos valoramos como las personas que somos, tampoco podemos tener una medida para saber cuáles son los límites de las acciones de las demás personas o qué es aquello con lo mínimo con lo que podemos vivir y respirar. Y en función de eso, pues tomar las decisiones que sean necesarias para llegarnos un ambiente sano, de salud física y mental, por lo menos de integridad personal y muchas cosas más, ¿no? Yo pienso que una cosa es respetar a los demás y otra cosa es aprender a que nos respeten, pero eso surge del conocimiento que tengamos de nosotros mismos. Conocimiento que no solo tiene que ver con el valor de la persona que soy, ¿no? De quién soy, qué quiero y a dónde voy, etcétera, sino también de los sentimientos que me hacen ser la persona que soy. Cada uno tenemos, pues yo creo que corazones diferentes, pero más allá de corazones tenemos sentimientos en diferentes escalas, en diferentes ritmos y es importante saber que nosotros también sentimos, no reprimir esos sentimientos y no evitar una confrontación a pesar de que tenemos un sentimiento profundo, un dolor profundo, sino reconocernos como somos y aceptarnos. Aceptarnos y aceptarnos con todo ese paquete emocional que es tan importante, porque a la larga lo que más se va a ver afectado y que incluso va a afectar la parte física de nuestro cuerpo es precisamente la parte emocional, los sentimientos, que muchas veces se nos van a salir de las manos de ese control que nosotros pensamos tener sobre nuestros sentimientos y van a empezar a producir una serie de efectos físicos que van a ser incontrolables. Y por otro lado, esos sentimientos también nos van a ayudar a buscar mejores situaciones de vida en las que los sentimientos se transformen de los malos sentimientos de esas situaciones que nos duelen y que nos lastiman, a pasar a una vida en donde podamos estar tranquilos y vivir la vida que realmente nosotros pensamos que nos merecemos, pero como tú dices, no desde el punto de vista de la vanagloria y yo sí me merezco todos los éxitos, no, no, en el sentido más sencillo del mundo, ¿no? Yo como persona con dignidad humana y con ese ser humano que soy,
¿Cuál es lo básico que necesito para poder vivir una vida común y corriente? Y a partir de ahí, construirme y ser la persona que un día quiero llegar a ser y que seré la persona que algún día quiero ser recordada de alguna manera. Sí, y como tú dices, en ese reconocimiento de las emociones y de la expresión de las mismas, identificarlas y reconocerlas es parte del proceso. No negar que tengo ira, que tengo ganas de venganza, no negarlo, pero no llevarlo a sus últimas consecuencias. Por eso hablo que es un proceso, es un camino, y identificar en qué paso estoy. Estoy en la negación, estoy en el coraje, en la ira, estoy en la sed de venganza, estoy mm, en la aceptación de que yo también contribuí por lo que dejé de hacer o por lo que hice o por no salirme a tiempo. Estoy en la etapa de, pues, de querer olvidar o de quererme superior porque yo fui la víctima y la otra persona me ofendió. ¿En qué etapa estoy? Y ir pasando por esas etapas. Y qué mejor que si, dependiendo de la herida y dependiendo de la persona y dependiendo de las circunstancias, pues buscar el mejor camino de acompañamiento para no vivirlo solo, para vivirlo acompañado, para vivirlo, pues empezar puede ser desde un libro, desde una terapia, alguien que te escuche, que saques afuera y que expreses aquello que, como tú dices, aquella emoción que está desbordándose y que si la dejas internamente te va a causar males físicos, no solo el estarlo pensando que te causa, que te quita energía y que te desgasta, sino un mal físico. Entonces, sacarlo y hacer ejercicios dependiendo la tendencia hacia quien canalices la persona, si es un grupo, si es terapia gestal, si es terapia cognitivo-conductual, si es y la tendencia que busca psicoanálisis o el acompañamiento o espiritual, a que hables de eso y lo expreses. A veces, si es necesario golpear, pegar, romper, morder, pero sin que te lastimes o lastimes al otro, porque eso que estás rompiendo o eso que estás pegando es como, si no lo sacas, es como si te estuviera pegando tus intestinos, pegando tu estómago o anudando tu garganta porque no lo gritas, porque no lo lloras, constipando tu nariz, irritando tu piel con alergias, en fin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dentro y tiene esa energía que necesita salir. Entonces, cuando ya te vacías de eso, empiezas en otro paso que sería voltear a ver al otro, pero con ojos humanos, con ojos objetivos, con ojos realistas, que eso también es algo muy difícil y algo que cuesta mucho trabajo y que no es de un día para otro. A veces este proceso de perdón pues toma tiempo, toma años, toma meses, dependiendo, ¿verdad? Pero sí es algo liberador, algo eh, gratificante, algo que te deja mucha paz y te da muchas bendiciones alrededor. Y no de nuevo porque tú eres una persona superior, sino porque te convertiste en una persona más humana, más sensible, más con más benevolencia hacia ti y hacia los demás. Fíjate que la palabra clave en esto último que has mencionado es tiempo. Cuando hablas de un proceso, necesariamente estás implicando tiempo. Y a veces lo que sucede es que nosotros queremos resolverlo de momento, quisiéramos perdonarlo, que nos perdonen en el momento y ya arreglar las cosas como sea y ya. Pero quizás
lo que menos tenemos es tiempo y sí puedo entender que nos cueste trabajo tenerlo porque, por un lado, si nosotros nos abrimos a esa situación y nos exponemos con nuestros sentimientos para analizarlos, para sentirlos, para verlos, para analizar la situación, pues los sentimientos van a salir. Y eso muchas veces duele y eso además con el paso del tiempo se mitiga un poco la ira o el coraje que en el momento se siente. Entonces, por eso es muy correcto pensar que esto es un proceso, porque difícilmente las cosas serias de la vida se perdonan en un mes. Difícilmente digamos, no que se olviden, porque hay cosas que no se deben olvidar, y yo pensaría que inclusive no vale la pena olvidarlas, no, al contrario, hay que recordarlas, pero darles como un giro positivo, como un enfoque distinto, y para eso se requiere tiempo. Y eso es lo que a veces no tenemos para nosotros mismos. No nos damos el tiempo de reflexionar qué estamos haciendo, dónde estamos paradas, por qué sucedió esa situación, por qué nos expusimos de esa manera, por qué nos golpearon así, por qué las personas reaccionaron así, qué hice mal, incluso para ese perdón que tú mencionas, que es el perdón de uno mismo, porque muchas veces en una primera instancia no queda claro si el que agredió es el que ofendió o yo permití de más y entonces la culpable soy yo, o por lo menos eso pienso de mí misma. Entonces, más allá de saber que soy una persona en el justo valor, pensando, soy una persona que no me dejo, soy una persona que me valoro, soy una persona que tengo claro quién soy, pues en ese sentido yo puedo saber, esta persona se extralimitó, esta persona me ofendió sin ninguna razón, no había circunstancias favorables para que ella actuara así, no tenía ningún sentido que ella me ofendiera, pero para eso yo necesito evaluar también, evaluarme yo, ¿no? Y si yo tuve que ver en el asunto, pues también hay que reconocer cuál es la parte de responsabilidad de cada quien, pero eso, para poderlo analizar con frialdad, requiere que los sentimientos, por un lado, sí los sintamos y los veamos con toda la realidad de que seamos capaces, pero hay que dejar que los sentimientos se asienten para poder vernos en esas circunstancias pasadas y poder ver a la otra persona también en su propia circunstancia. Porque a veces las personas más buenas de nuestra vida nos causan los dolores más profundos y no nos explicamos cómo es posible que alguien haya cambiado tanto para hacernos lo que nos hizo, cuando en realidad nosotros pensábamos que era otra persona. Y eso nos duele por ellos y nos duele por nosotros mismos, porque entonces, ¿cómo es posible que yo lo haya permitido? Entonces, es tiempo, es dejar que las cosas, no ocultarlas. Muchas veces hay que dejarlas reposar y luego entrarles con toda sinceridad, sin tratar de ocultarlo, lo sucedido y al mismo tiempo de no decir, no, aquí no pasó nada. No, no, sí, sí pasó y ver qué sucedió, ¿no? Sí, y tener esa visión más amplia, por eso dar tiempo a que tú vayas madurando, a que tú vayas conociendo y a que tengas la capacidad de ampliar esa visión para ver toda la perspectiva de las circunstancias que pasaron y la perspectiva también de generaciones atrás, o sea, cuando un padre pues sí, un padre te abandonó o te golpeó o, o las circunstancias que haya sido. También reconocer su historia y voltear a ver hacia atrás para no, vuelvo a decir, no justificar, pero entender ya con tu capacidad, con tu madurez, con tu experiencia y con tus ganas de perdonar,
entender las circunstancias que vivió, los patrones que se repiten para pues entender por qué actuó y qué cosas tenía y qué cosas no tenía para darte aquello que te dio o que te dejó de dar, ¿verdad? Y casi lo más difícil es eso, el perdón hacia los padres, hacia cosas que tal vez fueron pequeñas, pero para el niño fue importante el que no asistió a cierto lugar, el que no fuera cariñoso, porque ya decía yo una vez que el amor tiene diferentes formas de expresar. Entonces, hay veces que los padres hacemos o damos o compramos y el niño pues quiere abrazos, quiere contacto, quiere presencia y a veces carecemos de eso. ¿Por qué no? Porque no tenemos la capacidad, porque no tuvimos la fuerza, porque no es nuestra manera de dar amor. Y no lo estoy justificando, pero lo estoy entendiendo. Cuando vas a un gimnasio, cuando vas a capacitarte, pues dices, capacíteme aquí porque lo que tengo más flácido es el brazo, ¿verdad? Y lo reconoces y lo ves la flacidez, ves las piernas y entonces dices, capacíteme aquí y entonces ¿por qué no hacer ese análisis o esa radiografía emocional o emotiva de cómo das amor y cómo necesita el otro recibirlo, ¿verdad? Y a veces no coincide, no coincide. O yo digo muchas veces las cosas y como tú decías, pues cada hijo es diferente y a uno coincidió y entonces hacemos clic, pero con el otro pues no, porque él necesitaba palabras, abrazos y yo hacía y hacía y el hijo no lo veía, ¿verdad? Y bueno, así como eso. Y si no caminamos por este proceso que es el perdón, que es arduo, que requiere tiempo, porque no es como cuando de niños nos decían, a ver, ya, dense la mano y ya, vuelvan a ser amigos o así, cruzar los dedos o chocarlas, ¿verdad? Para que seamos amigos. A veces sí eran cosas sencillas de niños que los podíamos hacer, pero hay veces que el proceso del verdadero perdón requiere conocimiento de sí mismo, requiere tiempo y requiere eh, conectarte con el dolor, volverte a conectar con el dolor de aquella situación que te causó tanto dolor y lo que menos quieres es volverlo a vivir. Dices, pues, pero hay que volverlo a tocar para vivirlo en ese proceso, en esos pasos. Y pues aquí hay varios libros. Está el Cómo perdonar de Jen Monburgerque, está Perdonar es sanar de Fred Luskin, y el Perdonar y olvidar de Lewis Smith. Pues, y como estos puede haber mucho más libros, ¿verdad? Pero pues puede ser un inicio de andar y decir, ¿cómo empiezo si quiero perdonar? Y definitivamente esto es solo como la introducción a un tema complejo que nos atañe a todos, que seguramente involucra situaciones que hemos vivido en diferentes etapas de nuestras vidas y que por lo tanto, pues vamos a tratar de platicar y desmenuzar pues para sacarle el mayor jugo posible. Por lo pronto, te agradezco, Rosalinda, que me hayas acompañado en esta sesión. Si a alguna persona, además de la bibliografía que les podremos dar, quisiera comunicarse contigo, ¿cómo pueden comunicarse, Rosalinda? Claro que sí, Cristi. Yo radico aquí en Guadalajara. Aquí tengo mi consultorio y también puedo hacer visitas domiciliarias si la persona así lo requiere por procesos de enfermedad o de la edad. Y les dejo mi teléfono para cualquier consulta o interés que tuvieran. En mi teléfono es el 33 10 39 22 35 y estoy aquí en Guadalajara.
Muchas gracias, Rosalinda, y gracias por acompañarme. Y sobre todo es en estos temas que uno vive como persona común y corriente, pero no, muchas veces no conoce los estudios alrededor y la manera como las personas que los han estudiado los desmenuzan y que nos pueden dar mucha luz, ¿no? Agradezco a Guillermo García Naranjo, que es quien produce este programa, a Dalia Solís, que con tanta paciencia y con tan linda expresión nos ayuda para la interpretación de señas, tratando de llegar a un público muy especial y muy querido para nosotros. Y te agradezco a ti por el tiempo que dedicas a escucharnos y acompañarnos en estos programas. Cada uno tiene un espacio aquí en Entre Todos y esperamos que estos programas sean realmente de alguna utilidad. Nos vemos para la próxima y gracias a todos. Gracias. Gracias, Cristi. Gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan. Gracias, Rosalinda.